Yo sé que llegando me van a matar. O sea, que temes por tu vida. Me van a matar, sí o sí. Perdón, disculpe, antes de que se presente el abogado, yo tengo a mi abogado. Yo también necesito que hagan valer mi derecho. No sabía si tenías acceso al teléfono en ese momento. Yo estoy acá en la... No, sí, el celular lo tengo las 24 horas ya. ¿Se arrepientes, Eric? ¿Se arrepientes? ¿Se arrepientes? Su pareja está presa por él. Su madre está presa por él. Durante meses, su nombre sonó en noticieros y expedientes judiciales. Eric Moreno, el monstruo, que durante mucho tiempo habría contado con protección de generales y oficiales en el Perú. Sin embargo, fue capturado gracias a la policía de Paraguay. Fue extraditado al Perú, pero su retorno no cierra la historia. Al contrario, tiene enemigos que lo esperan, deudas pendientes por cobrar y también la posibilidad de delatar o desenmascarar a los policías que lo protegieron durante años. La policía peruana le advertía también de algunos allanamientos que iba a realizar la policía aquí de Paraguay. Siempre, señorita. Y con él llega una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué le espera ahora al monstruo en territorio peruano? Porque una cosa es estar detenido en Paraguay, lejos de todo, y otra muy distinta es enfrentar la cárcel en tu propio país, donde existe una larga lista de cuentas por pagar. Se va a acoger a la extradición simplificada, se va a entregar a la justicia de Perú. Bueno, no quisiera, pero va a ser así. Desde el primer momento, las autoridades dejaron claro que no se trataba de un detenido común. El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Reboredo, lo dijo sin rodeos. El destino penitenciario no sería cualquiera, no habría privilegios, no habría contemplaciones. El sistema ya tenía un lugar preparado, la temida Chayapalca. Estoy seguro que el Perú lo recibe con desprecio. Se irá directamente a Chayapalca, donde la sociedad lo olvide de por vida, este irrecuperable. Un penal donde el encierro no es el castigo principal, lo son el aislamiento, el frío extremo y la presión constante. Pero antes de llegar a ese punto, hay que entender por qué el afán desde que Eric Moreno llegó al Perú, la Policía Nacional ha buscado llamar la atención de la prensa. China, ya no te jodas. Está buscando su bolsillo y de su billete. Mostrándolo públicamente y paseándolo por distintas instituciones de Lima, casi como si se tratara de un trofeo, tratando de hacer creer que fueron ellos quienes capturaron al monstruo. Sin embargo, muchos saben que fue gracias a la policía de Paraguay, que actuó de manera impecable, dando con la ubicación de este criminal. ¿Te arrepientes, Eric? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? Pero ¿por qué tanto énfasis en la exposición pública? Para muchos la respuesta es clara. Detrás de esta estrategia aparece el general Óscar Arriola Delgado, quien ha tenido una presencia constante desde la llegada del monstruo al país. ¿Por qué la necesidad de figurar, de mostrarse, de ocupar cada espacio mediático posible alrededor del caso? La respuesta es simple. Eric Moreno no es un preso común, es alguien que posee información importante que podría vincular directamente a más de un oficial, incluido a él. Que algunos policías que han participado en ese operativo han conversado conmigo y han recibido su platita. Y ahora se hacen los juntos. Y si hablara quiénes más de la policía están metidos, no estarían ahí. Debido al poder que manejaba durante años, no solo con altos mandos de la policía, sino también con el sistema penitenciario. Pero ese mismo poder también lo llevó a chocar con personas de organizaciones rivales. Conflictos que no se cerraron y que quedaron pendientes. Por eso teme tanto estar en el Perú. No es paranoia ni exageración. Moreno sabe que lo están esperando, porque aquí no vuelve como jefe, vuelve como presa. Él sabe algo que muchos no entienden desde fuera. En el Perú, especialmente en Lima, la memoria del crimen no se borra, las traiciones no se olvidan y los enemigos no descansan. Él mismo lo dijo en su momento. Sus principales amenazas no vienen del Estado, sino del submundo que ayudó a construir y que luego terminó traicionando. ¿Por qué está aquí en Paraguay? Por mi seguridad, por mi vida. ¿De quién está corriendo usted? De mis enemigos. ¿Quiénes serían sus enemigos? Mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín, personas que tienen arregladas a toda la policía en Perú. Dos nombres sobresalen como sombras que lo siguen a cada paso. Adam Smith Lucano, alias El Jorobado, no es un nombre aislado dentro de esta historia. En el pasado, su camino se cruzó directamente con el de Eric Moreno, en medio de disputas por control, poder y dinero en Lima Norte. No se trató de un enfrentamiento menor, sino de una rivalidad marcada por intereses criminales que dejaron enemigos abiertos y cuentas sin cerrar. Pero esta no sería la primera vez que Eric Moreno pisa una cárcel peruana. En el año 2015 ya había estado preso por robo agravado y fue trasladado al penal de Lurigancho. En ese entonces tenía apenas 23 años y aún no era conocido como el monstruo.
En sus redes sociales se hacía llamar Chinito Stone, nombre con el que se mostraba sin mayores cuidados, como si la cárcel no fuera un límite real. Por esos años, un grupo de periodistas realizaba una investigación sobre las llamadas celdas doradas dentro del penal de Lurigancho. Esta información me llega que en la cárcel del penal de Lurigancho habían 10 internos que tenían cárcel dorada. Espacios donde ciertos internos vivían con lujos impensables para la mayoría. En esa lista apareció un nombre que llamó la atención: Eric Moreno Hernández. Que tenían privilegios, que tenían lacto, que tenían internet, tenían computadora, tenían celulares. Para confirmar que se trataba de la misma persona, los periodistas crearon un perfil falso de una mujer en redes sociales y le enviaron una solicitud de amistad. Moreno aceptó casi de inmediato. Empezaron a intercambiar mensajes sin ningún problema. Tenía acceso a internet dentro del penal, una señal clara de los privilegios con los que contaba y de la permisividad del sistema penitenciario en ese momento. 5 internos son los que me aceptan la solicitud que yo les mandé y uno de ellos era Eric Moreno Hernández. Pero eso no fue todo. La reportera a cargo de la investigación decidió llamarlo directamente y coordinar una supuesta visita al penal. No sabía si llamarte porque no sabía si tenías acceso al teléfono en ese momento. No, sí, lo tengo las 24 horas ya. Pues. Claro, como te digo, yo tengo las 24 horas. ¿Qué? ¿Te puedo llamar a cualquier hora? Obvio, claro. ¿Y en qué pabellón estás para ir a visitarte un día, pues? ¿De verdad? Claro, pues, si ya nos estamos haciendo amigos para ir a verte un día. Ya pues, yo estoy en el pabellón 12A. 12A. Moreno aceptó sin resistencia. Incluso llegó a enviarle una fotografía tomada desde la tablet que usaba dentro del Lurigancho. Para alguien que se suponía privado de su libertad, su nivel de comunicación y comodidad resultaba como mínimo inquietante. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue tu día? Bien, tranquila. Quería ver, pues de repente puedo visitarte y llevarte algo. ¿Qué necesitas? De repente quieres que te lleve algo, no sé. No te preocupes, con la presencia es suficiente. Aún así, el monstruo se cuidaba, no del INPE, sino de los enemigos que ya tenía, incluso a tan corta edad. ¿Te puedo decir algo? Sí. Te juro que me extraña todo esto. ¿Por qué? No lo puedo creer, ¿me entiendes? A veces yo pienso, no, de repente me ha mandado para que pulsee o no. Sabía que la cárcel no siempre es el lugar más peligroso por la autoridad, sino por quienes comparten el encierro. Pero lo que realmente dejaría atónitos a todos fue lo que la reportera encontró dentro de la cárcel. Así que aprovecha este momento para suscribirte y activar la campana, porque lo más impactante está por venir. Cuando la reportera ingresó al penal con una cámara oculta, lo que encontró superó cualquier expectativa. Eric Moreno no solo gozaba de lujos y privilegios, sino que tenía espacios adaptados para fiestas, música y reuniones. Prácticamente una discoteca funcionando dentro del penal de Lurigancho. Ese episodio dejó al descubierto una realidad incómoda. El sistema que debía castigarlo en realidad le permitió fortalecerse y al salir volvió al AMPA. Así fue como, durante años, el monstruo fue una pieza clave en el dominio de ciertas zonas de Lima Norte, el control de las calles, el cobro de cupos especialmente contra mujeres que brindaban servicios en esas áreas, obligadas a pagar para poder trabajar sin represalias. Pero ese territorio tenía un nombre, una marca y una organización detrás: el Tren de Aragua, una estructura criminal que no solo impone miedo, sino que castiga sin piedad a quien rompe sus reglas internas. Y fue ahí donde el monstruo empezó a cavar su propia tumba, porque el problema no fue solo con rivales externos, también surgieron fracturas internas, disputas por el control, por el dinero y por el poder. Y cuando eso ocurre, el castigo suele ser ejemplar. Aquí aparece otro nombre clave en esta historia: Mamut, considerado el número 3 de los cabecillas del Tren de Aragua en el Perú. Lo que yo he usted ni siquiera ha llegado a la cuarta parte de eso. Encargado de dirigir facciones completas de la organización, coordinar extorsiones y controlar territorios estratégicos, especialmente en Lima Norte. Su poder no se basaba solo en la violencia directa, sino en su capacidad de mando y en el temor que imponía incluso dentro de la propia organización. Ya habla más contigo, yo te lo voy a demostrar con hechos, no con palabras. Te voy a decir algo, el mundo chiquitico se te puso a ti. La llegada de Mamut al Perú provocó una guerra interna en el Cono Norte por el control de las plazas criminales más lucrativas y el cobro de cupos. Estas disputas generaron enfrentamientos entre facciones del Tren de Aragua y los injertos del Cono Norte, liderados por el monstruo.
Fue en ese contexto donde Eric Moreno Hernández terminó enfrentado directamente con figuras clave de la organización, acumulando conflictos, traiciones y deudas que quedaron abiertas. Mahmoud no está en libertad, está recluido en Chayapalca, junto a otros internos de alta peligrosidad, pero no sería el único que lo espera. En ese mismo penal también se encuentra José Ortega Padrón, alias Armando, otro enemigo directo del monstruo, con quien arrastra conflictos antiguos, traiciones y disputas que jamás se resolvieron. Eso convierte a Chayapalca no solo en un destino duro, sino en un penal extremadamente peligroso para alguien como él. Para entender lo que le espera, primero hay que entender qué es Chayapalca. Este penal no está cerca de Lima, no está en la costa, no está en una zona urbana. Chayapalca está ubicado en la región Tacna, a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas más frías y aisladas del país. Aquí el clima no es un detalle menor, es un castigo adicional. Las temperaturas bajan por debajo de cero, el oxígeno escasea, el cuerpo tarda semanas en adaptarse, si es que lo logra. Muchos internos se enferman, otros simplemente no resisten. No hay lujos, no hay privilegios. No hay control de pabellones como en otros penales. En Chayapalca, el Estado impone el control, pero también rige la ley del más fuerte. Es un penal diseñado para los internos más peligrosos del Perú, líderes criminales, hombres que ya no pueden estar en cárceles comunes porque representan un riesgo constante. Y llevar al monstruo ahí no sería casualidad, sería una decisión estratégica. Quitar la influencia y exponerlo a un entorno donde su pasado lo alcanza. El monstruo siempre fue visto como alguien frío, calculador, sin miedo, pero hay algo que lo delata, su insistencia en evitar ciertos escenarios, y Chayapalca es uno de ellos. No solo por el frío, no solo por el aislamiento, sino porque ahí lo esperan. No necesariamente con palabras, no con amenazas públicas, lo esperan con memoria, con traiciones que no se olvidaron. El monstruo, secuestradores, a cualquier hijo de... En ese penal no importa quién fuiste afuera, importa quién te odia adentro. Y el monstruo no llega como alguien respetado, llega como alguien que rompió códigos, generó conflictos y dejó enemigos vivos. ¿Quiénes serían sus enemigos? Mis enemigos son Jorobado, Miguel Marín, personas que tienen arregladas a toda la policía en Perú. Pero esta también es la oportunidad perfecta para desenmascarar a los funcionarios y policías que estuvieron involucrados y que quedaron expuestos tras las explosivas declaraciones de su expareja, Lisette Cruz, que hizo ante las autoridades. Lo que contó no solo apuntaba a Eric Moreno, sino también a las propias fuerzas del orden en dos países. ¿A qué hora lo intervinieron? En la tarde. ¿Y a qué hora lo liberaron? 8 de la noche, 7 de la noche. Según su testimonio, el monstruo sí había sido capturado en Bolivia por agentes de la Unidad Antidrogas en Santa Cruz. Ocurrió en los condominios de Sevilla, un complejo de lujo donde había intentado esconderse junto a su círculo más cercano. Fue un orden de allanamiento que era referente... ¿Que se dio ahí en Sevilla? ¿Cómo se llama el condominio? No sé si era Sevilla 1 o Sevilla 2. La operación fue limpia, rápida, sin testigos ni cámaras de prensa. Pero lo que pasó después marcó uno de los episodios más oscuros de toda la historia. Lisette aseguró que apenas lo detuvieron, Eric Moreno les ofreció una suma millonaria a los oficiales a cambio de su libertad. Una propuesta directa, sin rodeos ni miedo. Los policías aceptaron. Ya lo estuvieron paseando. Vayamos a recolectar el dinero. Ya. Y son policías de las antidrogas. Sí. Durante horas lo mantuvieron bajo custodia, pero en realidad lo sacaron del cuartel y comenzaron a darle vueltas por la ciudad esperando que el dinero llegara. Y cuando finalmente la jugosa suma fue entregada, el trato se cumplió. En silencio, sin registros, sin comunicados de prensa, la policía boliviana lo dejó ir. Pero eso solo sería el comienzo de algo mucho más grande. Si te está gustando la historia, suscríbete y activa la campana porque lo que viene ahora es mucho más grave. Durante la audiencia de su juicio, Lisette Cruz volvió a hablar, esta vez frente al Poder Judicial, y lo que dijo sacudió los cimientos de la institución. Con voz firme, señaló al coronel Franco Moreno Panta como parte de toda la red que protegía a Eric Moreno. Según su declaración, el coronel había participado directamente en los allanamientos realizados en la casa de Grace Vados, la mujer encargada de la parte financiera del monstruo. Lisette aseguró que cuando Franco Moreno ingresó a la vivienda,
encontró grandes sumas de dinero en efectivo. El señor Moreno Panta, así como investigó y estuvo en la detención de Grace Vado, ¿qué pasó con el dinero que estaba en su cuenta? Pero eso no fue todo. También habría incautado los millones que Grace Vados mantenía en sus cuentas bancarias, dinero que jamás fue reportado ante las autoridades. En otras palabras, el botín desapareció y el silencio se compró con billetes. El señor Moreno solamente figura el dinero que recogió del departamento, más no el dinero que había en cuenta. Pero ¿quién era realmente el coronel Franco Moreno Panta? Nada menos que el mismo oficial que viajó a Paraguay cuando capturaron al monstruo. Andrés tenía 1 millón de pesos en su casa y la policía pintó eso. En uno de los videos filtrados se le ve hablando con Eric Moreno, cara a cara, sin esposas, sin gritos, sin protocolos. Allí, el propio coronel reconoce haber tenido comunicación con él desde el 2021. En el caso lo que uno te metió en el año 2021 cuando hablé contigo. Le habla con familiaridad y hasta le confiesa que alguna vez intercambiaron un secuestrado por un detenido. Claro, sí, hablé contigo. Cuando te quité un secuestrado que tú lo tenías y te lo intercambié con un detenido. Una negociación impensable, un pacto entre la ley y el crimen. Y como si no bastara, le advierte casi con tono paternal que no vuelva a secuestrar, como si un criminal de esa calaña fuera a obedecer. Y te dije, bótame secuestrado o te devuelvo otro detenido. Hablamos y te dije, no vuelvas a secuestrar. Aquella escena reveló lo que muchos sospechaban hacía tiempo. El monstruo no solo tenía poder por miedo o dinero, lo tenía porque parte del sistema lo protegía desde adentro. Lizeth Cruz no se detuvo ahí. En medio de su testimonio mencionó otro nombre, uno que hasta entonces había permanecido oculto entre los informes y silencios oficiales: John Jairo Arancibia, alias JJ. Según Lizeth, aquel policía fue uno de los primeros en darle verdadero poder al monstruo. En los primeros años, Eric Moreno no contaba con el arsenal de guerra que hoy se le conoce. Apenas tenía un puñado de armas viejas y algunos contactos menores, pero todo cambió cuando apareció JJ. Usando su placa y su rango, le abrió las puertas del infierno. Tenía acceso a armamento policial, vehículos y municiones, y no dudó en ponerlos al servicio del crimen. Todo comenzó por una disputa personal, una guerra de egos y poder. JJ había tenido un enfrentamiento con el capo Adam Smith Lucano, alias El Jorobado, otro de los peces gordos de Lampa Limeña, y en esa rivalidad decidió unir fuerzas con Eric Moreno para eliminar a su enemigo. Su hermano también pertenecían a la Policía Nacional del Perú. Tenían contactos en distintas comisarías de Lima Norte, lo que garantizaba protección total. Cada operativo, cada redada, cada intento por atrapar al monstruo terminaba siempre igual, en fracaso, porque alguien desde adentro los estaba cuidando. Y no solo eso, JJ no era un simple cómplice, era el número 2 dentro de la temida organización criminal Los Injertos del Cono Norte. El monstruo daba las órdenes, pero era JJ quien las ejecutaba con precisión militar. Una sociedad entre la ley y el delito, una hermandad forjada con sangre, traición y poder. Pero la historia no terminaba ahí. Detrás del uniforme, detrás de las placas y los saludos protocolares, había sombras que se movían al ritmo del dinero y el miedo. Uno de ellos era Giorgi Israel Araujo Alba, conocido en el bajo mundo como Puita, oficial en actividad, miembro de la Policía Nacional del Perú y al mismo tiempo uno de los tantos infiltrados que trabajaban desde adentro para el monstruo. Araujo conocía a Eric Moreno desde mucho antes de vestir el uniforme, y cuando decidió postular a la escuela de cadetes, ya sabía para quién lo hacía. Su ingreso a la PNP no fue por vocación, fue una estrategia, una misión silenciosa para posicionarse en los lugares correctos y proteger los intereses del crimen. Una vez dentro, logró ser asignado a la de Pincri de Caraballo, una zona clave para los negocios de la banda. Desde allí, Puita empezó a trabajar directamente para su patrón.
le filtraba información sobre operativos, nombres de agentes encubiertos, movimientos de inteligencia y hasta rutas seguras para escapar. Pero lo más alarmante era su alcance. No solo tenía contactos en comisarías locales, también se movía dentro de unidades élite como la SWAT, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Su poder iba más allá del terreno, tenía acceso directo al sistema interno de la PNP. Cuando alguno de los miembros de los injertos caía detenido, Puita intervenía desde adentro, manipulaba reportes, borraba evidencias y lograba que las carpetas fiscales simplemente desaparecieran. Sin embargo, su nombre volvería a salir a la luz de una forma aún más siniestra. Puita mantenía vínculos con Jesús Abraham Victoria Vallejo, primo de la empresaria secuestrada Jacqueline Salazar Flores. Sí, su propio familiar la había traicionado. Fue él quien entregó toda la información sobre sus movimientos, rutinas y hasta las cámaras de su vivienda. Con esos datos, el secuestro fue un golpe quirúrgico planificado al detalle. Pero lo que vino después encendió las alarmas dentro de la misma policía, el equipo de inteligencia de la PNP. Tras semanas de seguimiento rodearon la vivienda de Puita. Entraron piso por piso revisando cada rincón, hasta que finalmente lo encontraron escondido en el último nivel del edificio. Lo que pocos saben es que segundos antes de ser hallado, Puita acababa de lanzar su celular por la ventana. El aparato donde guardaba todas las conversaciones y pruebas que lo conectaban directamente con el monstruo. Lo más sospechoso no fue su captura, sino quien encabezó el operativo. Una vez más, el mando estaba a cargo del coronel Franco Moreno Panta, el mismo nombre que Lisette Cruz había señalado en sus declaraciones anteriores. Lo extraño era que otros altos mandos también habían pedido liderar la intervención, entre ellos el comandante Francisco Rivadeneira, pero fueron apartados sin explicación. Aún más inquietante fue lo que ocurrió dentro, cuando Puita fue encontrado y el allanamiento comenzó a ser grabado. El coronel Moreno Panta ordenó algo inusual, pidió al agente encargado de la cámara que se retirara del lugar. Lo hizo porque justo en ese instante le hablaba en voz baja a Puita, diciéndole que Gras Bados ya lo había delatado. Y como el mismo coronel también estaba involucrado en esa red, no podía permitir que quedara registro de aquella conversación. Nadie supo qué pasó en esos minutos fuera de cámara, pero todos entendieron lo mismo. Había algo que no querían mostrar, una evidencia más que unía al monstruo con quienes debían capturarlo. Cuando Eric Moreno se enteró de lo ocurrido, su rabia fue incontrolable. Puita no era cualquier soldado, era una pieza clave dentro de su estructura. El monstruo confiaba en él más que en nadie. Era el encargado de mantener vivas las armas de la organización, desde fusiles hasta pistolas automáticas. Todo pasaba por sus manos. En los chats de WhatsApp que mantenía con Eric Moreno se podían leer los pedidos, los arreglos y hasta las pruebas de funcionamiento, videos y fotos donde Puita mostraba cómo las calibraba, cómo las limpiaba y las dejaba listas para la guerra. No era solo un policía, era el armero personal del monstruo, un hombre que combinaba su placa con el crimen. Además, aquello no era lo que había pactado con el coronel Franco Moreno Panta, a quien, según sus propias palabras, ya le había entregado dinero para garantizar su protección. Algunos policías que han participado en ese operativo y han recibido su platita. Y el monstruo sabía que no era el único oficial en deuda con él. Había más, muchos más, escondidos tras el mismo uniforme que juraron defender la ley. Y si hablara quienes más de la policía están metidos, no estarían ahí. No creerás lo que se descubrió después, dentro de la misma Policía Nacional del Perú. Así que aprovecha este momento y suscríbete porque lo peor está por venir.
Lo más impactante fue la denuncia pública del comandante Francisco Rivadeneira, ex jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte. Frente a los medios de comunicación, reveló que durante su periodo en el cargo, identificaron entre 13 y 15 policías que colaboraban directamente con alias El Monstruo. Yo me reúno con el personal, le molesto, le digo, acá hay un topo que no sé qué, yo le encuentro, lo voy a cortar en pedacitos. Rivadeneira confesó que por llevar tan de cerca este caso, el propio Eric Moreno había conseguido su número personal, el cual fue filtrado por los mismos agentes que trabajaban para él, y comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp. Primero lo amenazó, describiendo con detalle todo lo que le haría si no lo apoyaba, pero luego cambió de tono y le propuso conversar. Yo soy elegante, quizás aún no me has tratado, consigue un bomba y escríbeme. El comandante jamás le respondió, porque hay hombres que aún recuerdan el valor del uniforme y saben que con el crimen no se negocia. Moreno quería conversar con él porque sabía que lo tenía rodeado. En vez de asustarme, yo me alegré, porque dije, lo tengo al monstruo a un paso. Pero lo más indignante fue descubrir que desde arriba, el general de la policía, Óscar Arriola Delgado, nunca le daba apoyo. En varias reuniones, el tema principal era Eric Moreno, pero el dinero pesaba más que la justicia. Arriola incluso intentó moverlo de unidad con la excusa de reorganización, solo para que el caso del monstruo se enfríe o termine archivado. Rivadeneira, decidido a continuar, había reunido información real y comprometedora sobre toda la organización criminal de Eric Moreno. Fue entonces cuando el monstruo mandó asesinar a uno de sus informantes. Días después, el comandante recibió 12 videos por WhatsApp mostrando aquel crimen atroz. Era una advertencia, un mensaje claro de lo que le pasaría si continuaba. Pero este valiente comandante no se detuvo. No estando con el uniforme, te perseguiría donde vayas. Dice, pronto vas a dejar el uniforme. Era evidente que Eric Moreno ya mantenía conversaciones con los altos mandos de la policía. El poder y el dinero que manejaba eran tan grandes que llegó a dialogar directamente con generales y coroneles, aquellos que tenían el cargo suficiente para dar de baja a quien se interpusiera en su camino. Está soltando billete por otras esferas, para tumbarme a mí. Soltando billete para sacarme de acá. Su objetivo era claro, sacar del juego al comandante Francisco Rivadeneira. El monstruo sabía perfectamente que ese hombre era su mayor amenaza. Cada golpe que recibía su organización, cada operativo y cada captura que desmantelaba sus redes criminales tenía algo en común. Detrás estaba Rivadeneira y su equipo, trabajando en silencio, alimentando con información precisa a inteligencia. No lo dejaban las otras unidades policiales, que vaya él y sus hombres directamente en las intervenciones, porque sabían que era incorruptible, que no se prestaba al juego sucio, ni aceptaba dinero a cambio de cerrar los ojos. Aún así, hizo lo que nadie se atrevía y se involucró personalmente en varias operaciones. En poco tiempo, logró capturar a más de 30 miembros de la organización del monstruo. Fue una pérdida millonaria para Eric Moreno, porque entendió que a ese hombre no podía comprarlo ni con amenazas ni con miedo. ¿Cuántas veces has entrado en John Jairo? Varias veces. Ya, pero entonces ya sabes tú que todos los que se reunían ahí disfrazados con los fierros, ¿no? El comandante Francisco Rivadeneira no se quedó callado. Denunció la fuga de información dentro de la misma policía, un hilo invisible que conectaba a infiltrados directamente con John Jairo y Puita, ex policías que trabajaban abiertamente para la organización del monstruo. Cada operación, cada movimiento que él planificaba parecía filtrarse antes de tiempo, y era evidente que los enemigos no solo estaban afuera, sino también dentro del uniforme. No se detuvo allí. Hizo una denuncia directa por las irregularidades en los pagos de gastos de inteligencia. Entonces, bajo la supervisión del coronel Eric Ángeles, un hombre tan corrupto que priorizaba su bolsillo por encima de la justicia, cada sol destinado a operaciones, cada equipo comprado para proteger a la ciudadanía, parecía desaparecer en manos equivocadas. Incluso habló cara a cara con el ministro Santibáñez, el hombre con el poder y las herramientas políticas para cambiarlo todo, y aún así no hizo nada. Todo estaba comprado,
todo controlado por Eric Moreno. Rivadeneira confesó que sentía una frustración profunda. En verdad, estas cosas me indignan y me conmocionan porque yo ya estaba a punto de agarrar los monstruos. El coronel y el sistema entero no le daban apoyo, lo dejaban solo frente al monstruo mientras él veía cómo la ley se corrompía y su trabajo era obstaculizado por aquellos que deberían protegerla. En una de sus operaciones, Rivadeneira logró ubicar a alias Negrín, el brazo armado de Eric Moreno, así que rápidamente preparó a su equipo para capturarlo. Pero justo antes de salir, su propio jefe, el coronel Ezequiel Poma Lavado, se paró frente a la puerta y no dejó salir a nadie. El motivo era claro, el monstruo estaba ahí y había que protegerlo. Y yo les ordeno a todos, ya, chalecos, saquen los fusiles. Y viene un superior y me dice, jefe, el coronel no quiere que salgamos. No fue un hecho aislado, ocurrió una segunda vez y el coronel, en su defensa, dejó claro que no lo dejaba salir porque decía estar preocupado por su seguridad. El general me dice, tu jefe está preocupado por tu seguridad, que por eso no dejó salir a nadie. Yo digo, disculpe, somos policía, ¿no? Por más que Moreno intentó convencer al comandante, nunca logró corromperlo. Al ver que no podía convencerlo, Eric Moreno pagó una suma millonaria al general Arriola Delgado y al ministro Juan José Santibáñez, quien movió sus influencias hasta lograr algo devastador: dar de baja al comandante Francisco Rivadeneira, así que días después lo expulsaron de la institución, quitándole todo su poder y todo su rango. Entiendo que lo pasaron al retiro por denunciar que había filtración de efectivos policiales y que se estaban quedando el dinero. Hoy, pese a estar retirado, Rivadeneira sigue denunciando la corrupción policial que alguna vez vio de cerca. Esto fue solo una parte de la verdad. Suscríbete y activa la campana para descubrir más casos de los que nadie se atreve a contar. Dicen que la ley siempre llega, pero ¿qué pasa cuando la ley misma lo protege? Quiero saber qué piensas. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si pensabas que este fue un caso aislado, te equivocas. En mi lista de reproducción verás cómo todo esto forma parte de algo mucho más grande.